Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. La historia de la verdadera iglesia de Dios, la iglesia del desierto y los falsos maestros que la persiguieron. Esta verdad sale a la luz para los cristianos de la última generación. Capítulo 16. La iglesia de los valdenses. Los Vaudois, en francés, valdenses, son en verdad descendientes de aquellos refugiados de Italia que después que San Pablo predicara allí el Evangelio, abandonaron su bello país y huyeron como la mujer mencionada en el Apocalipsis hacia esas montañas salvajes y donde hasta estos días han predicado el Evangelio de padre a hijo con la misma pureza y simplicidad con que la predicó San Pablo. Tomado del libro La gloriosa recuperación de los Vaudois, prefacio del autor, por Arnold, página 14. El capítulo anterior de este libro trajo la historia de los valdenses hasta la hora de Pedro Baldo. Él le dio un nuevo ímpetu a esa iglesia y forjó una nueva arma para los evangélicos que se rehusaron a caminar con Roma, en la cual él proveyó ediciones populares de la palabra de Dios en el idioma vernacular. Como siempre sucede cuando la Biblia circula entre los laicos, los creyentes se imbuyeron con el espíritu del evangelismo. Así es que Pedro Baldo puede ser acreditado con el aumento en número y en influencia de los valdenses en todo el mundo. Sin embargo, no fue mucho antes que sintiera la ira del papado. Cuando fue perseguido, se dirigió hacia el norte de Francia. Perseguido, huyó hacia Bohemia. Cuando la ira de la persecución se desvió de él hacia sus convertidos, muchos se apresuraron entonces a irse hacia los valles valdenses en Italia. El paso de Baldo hacia la parte central de Europa y la migración de grandes números de sus perseguidos hacia los terrenos montañosos era la voluntad de Dios. Las semillas de la verdad sembrada en los siglos anteriores estaban comenzando a crecer en una gran cosecha. En el siglo XII había un gran deseo en Europa de volver a ese tipo de religión que Jesús señaló cuando dijo: todos vosotros sois hermanos. Las iglesias con pompa y ceremonias que colocaron un gran abismo entre el sacerdote y el pueblo y que graduó al clero en filas ascendentes con títulos de honor, estaban creciendo en rechazo. La obligación de doctrinas por la ley trajo la rebelión. Las escrituras circularon ahora en mayor número. Los principios de la Biblia eran contrastados con los cánones jerárquicos. Multitudes encontraron un mejor cristianismo despojado de las añadiduras eclesiásticas. Se unieron en grandes cuerpos. Ellos se llamaron los albigenses, cátari y pasagianos. Pero la gran cantidad de nombres que le fueron colocados comenzaron a desaparecer al tomar el nombre generalizado de valdenses. Por otro lado, los sacerdotes que se habían unido con los reyes, generales y oficiales del mundo estaban decididos a mantener lo que habían ganado con los poderes temporales y a mantener la posesión del sillón absoluto de la autoridad. Sus agresiones eran tan claramente visibles y su crueldad, su espíritu dominador era tan resentido que las masas no pudieron más vincular la herejía con el vicio. El intento de apodar a las personas como criminales debido a la libertad de creencia trajo un gran resentimiento. Por lo tanto, el nombre de valdenses se encontró cada vez más en los labios del pueblo, un título que iba a ser sinónimo en Europa del cristianismo de Cristo y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Cuánto sufrieron los valdenses con la persecución es una historia bien conocida. Su constancia y su victoria eran nada menos que un milagro. Mucho de la libertad
iluminación y avance de la civilización de hoy puede serle atribuida a la fidelidad de la Iglesia en el desierto y especialmente a los valientes valdenses, debido a sus valientes y triunfantes esfuerzos para mantener los principios de la democracia. Sus registros fueron destruidos. Subtítulo: La persecución no fue la única manera de hacerle la guerra a los evangélicos. Sus registros fueron sistemáticamente destruidos. En los imperios de la antigüedad, un nuevo conquistador a menudo destruía todos los escritos pasados, aún hasta el punto de cincelar los anales de los monumentos de piedra. De la misma manera, la noble y voluminosa literatura de los valdenses, ya sea de las ramas italiana, francesa o española, fue casi totalmente borrada por la ira del papado. Solo quedaron algunos fragmentos. Con respecto al resto, uno tiene que usar las peroratas escritas para difamarlos, las cuentas de los inquisidores papales, los informes de investigadores hacia sus prelados y los decretos y sentencias pronunciadas por los emperadores, concilios papales y la Inquisición contra ellos para ayudar a la reconstrucción de su historia. Subtítulo: Aprendiendo de los valdenses. Los pastores y maestros valdenses eran bien entrenados. Para refutar el reproche de algunas veces le eran arrojados, son dadas las siguientes citas. El escritor Alexis Muston escribe: Pilles dice, el pueblo Vaudois ha tenido pastores muy estudiados, versados en el lenguaje de la Santa Escritura y muy trabajadores, especialmente en transcribir a lo máximo de su habilidad los libros de las Santas Escrituras para el uso de sus discípulos. El escritor S. V. Bompiani declara: Infelizmente, muchos de estos libros se perdieron durante las persecuciones del siglo XVII y solamente aquellos libros y documentos antiguos enviados a las librerías de Cambridge y de Ginebra por el pastor Leger fueron preservados. Los papistas, después de cada persecución, destruyeron mucho de la literatura valdense. Muchos de los bárbaros eran hombres educados y bien versados en los lenguajes y en las ciencias de la escritura. Un conocimiento de la Biblia era la característica distintiva del anciano y lo es ahora del moderno Vaudois. Privados durante siglos de una iglesia visible y obligados a adorar en cuevas y cubiles, este conocimiento íntimo de la palabra de Dios era su única luz. Su escuela estaba en casi toda total soledad de una profunda montaña, llamada Pra del Tor, y sus estudios eran severos y largos, los cuales incluían el latín, el román y los idiomas italianos. El escritor Alexis Muston también escribe: La superstición oscureció la moral y las persecuciones religiosas. Lanzó sus sombras igualmente sobre todas las regiones de la inteligencia humana. Y por otro lado, también la luz del Evangelio eleva, aumenta y purifica todos los poderes de la mente. Con respecto a esto, los propios Vaudois son una prueba porque ellos ocuparon su lugar al final de la literatura moderna, habiendo sido los primeros en escribir en la lengua vulgar. Lo que ellos entonces usaron fue el idioma romance. Por todos los escritos tempranos, romance, nosotros estamos en deuda con los valdenses. Fue de este idioma que se formó el francés y el italiano. Los poemas religiosos de los Vaudois continuaron existiendo, siendo una de las más perfectas composiciones que pertenecen a ese periodo, y también son aquellos donde brillan los rayos del Evangelio con el más alto brillo. La idea engendrada y promovida por Roma de que los valdenses eran pocos en número, sin mucha organización o estudio, y dependientes de Roma para sus Biblias y culturas, es disipada por un abundante y confiable testimonio de los eruditos. Se puede producir mucha prueba para mostrar que en algunos lugares la nobleza era miembro de la iglesia valdense.
que entre ellos había líderes en lenguaje, literatura, música y oratoria. Sus esfuerzos misioneros eran muy amplios. Cuán poderosa fue su influencia sobre la Reforma está bien expresada en la siguiente cita. Tomada del libro de Macabe, Cruz y Corona, página 32. Al parecer, ellos no compartieron la gran lucha que se estaba desarrollando a su alrededor en todas partes de Europa, pero en realidad ellos estaban ejerciendo una poderosa influencia sobre el mundo. Sus misioneros estaban por todas partes, proclamando las simples verdades del cristianismo y agitando los corazones de los hombres hasta lo más profundo. En Hungría, en Bohemia, en Francia, en Inglaterra, en Escocia y también en Italia, ellos estaban trabajando con un tremendo pero silencioso poder. Lollard, el que pavimentó el camino para Wycliffe en Inglaterra, era un misionero de estos valles. En Alemania y Bohemia, las enseñanzas de los Vaudois condujeron y también apresuraron la reforma. Y Hus y Jerónimo, Lutero y Calvino hicieron un poco más que sumarse a la hora ya comenzada por los misioneros Vaudois. La extensión a la cual llegaron las doctrinas de los valdenses o albingenses por la nobleza se puede ver en la siguiente cita de Philip Mornay. Muchos grandes y nobles hombres se unieron a ellos, como Raymond Early de Toulouse y de San Giles, el primo del rey, Raimundo Roger, viceconde de Verciés y de Cascansone, Pedro Roger, señor de Cabaret, Raimundo Earle de Fox, pariente cercano del rey de Aragón, Gasto, príncipe de Bern, los Earle de Vigoré, la dama de Baur, los Early de Carman, Raimundo de Termes, Américo de Montreal, William de Minerve y muchos más, tantos señores como caballeros, hombres verdaderamente de esas filas, que ningún hombre de sano juicio va a pensar que se haya expuesto a colocar en peligro sus vidas y fortunas y honor por la defensa de vicios y errores tan execrables como los que prevalecían. Después de estudiar en sus escuelas, no era incomún que la juventud valdense fuese a los seminarios de las grandes ciudades de Lombardía o de la Universidad de París. Subtítulo: Un pueblo de la Biblia. Es en verdad gratificante que esta rama de la iglesia en el desierto fuese un pueblo de la Biblia. Ninguna iglesia protestante subsiguiente reverenció las santas escrituras más que ellos. Su obediencia al libro de Dios fue la causa de su incomparable éxito y fue también la ofensa que le dieron a sus enemigos. A lo largo de la larga noche de la Edad Media, este pueblo fue un santuario para las santas escrituras. Ellos fueron el arca que en Europa condujo la Biblia a salvo sobre las tormentosas aguas de las persecuciones medievales. Ya que los valdenses existieron desde los primeros siglos del cristianismo, se podría esperar naturalmente que su primera Biblia en su propia lengua sería el latín. Investigaciones diligentes han comprobado que esto fue así. Ellos poseyeron muy temprano esa bella versión de la latina de la Biblia llamada la Ítala, la cual fue traducida de los manuscritos griegos. Esto se comprueba comparando la versión ítala con la liturgia o forma fija del servicio divino usada por la diócesis de Milán durante siglos, la cual contiene muchos textos de las escrituras de la versión ítala. El escritor H.J. Warner dice: la versión corriente entre los herejes occidentales se puede demostrar que estaba basada sobre el griego y no sobre la Vulgata. Cuando vino la caída del Imperio Romano debido a las incursiones de los teutones, el Romaunt, ese bello lenguaje que durante siglos unió la transición del latín al italiano moderno, se había convertido en la lengua materna de los valdenses. Ellos hicieron muchas copias de las Santas Escrituras en esa lengua para el pueblo.
En aquellos días, desde luego, la Biblia era copiada a mano. La Biblia formaba la base de su adoración congregacional y los niños eran enseñados a aprenderse grandes porciones de memoria. A cada miembro de estas pías asociaciones se le encargaba el deber de preservar cuidadosamente en sus colecciones cierto número de capítulos. Y cuando la asamblea reunía a sus ministros, esos jóvenes podían recitar todos los capítulos del libro asignado por su pastor. Así se puede ver cuán naturalmente los pastores, llamados bárbaros, eran una clase estudiosa. Ellos no solo eran competentes con el conocimiento de la Biblia en latín y en el vernacular, sino que también eran bien instruidos en el original hebreo y en el griego, y le enseñaba a la juventud a ser misioneros en los idiomas que entonces estaban siendo usados por otros pueblos de Europa. Por lo tanto, fue a través de estas personas que llegó hasta la generación actual la Biblia de la Iglesia primitiva, la cual encontró una permanente influencia en la traducción de la versión autorizada. Subtítulo: Persecuciones de los valdenses. Hubo persecuciones antes del siglo XIII contra aquellos considerados como valdenses, que tal vez fueron conocidos por otros nombres. Durante cientos de años existieron las guerras de exterminio para destruir cualquier vestigio de los escritos de esos diferentes cuerpos. Ningún artificio, ningún esfuerzo, ningún gasto fue ahorrado por sus enemigos para borrar todos los registros de los antiguos valdenses de la faz de la tierra. No había ninguna villa de los Vaudois que no tuviesen sus mártires. Los valdenses fueron quemados, fueron arrojados a los calabozos húmedos y a las horribles mazmorras, fueron sofocados en grupos, en cavernas de las montañas, madres, bebés y hombres y ancianos y mujeres, todos juntos fueron enviados al exilio en una noche de invierno sin ropa y sin alimentos, para que escalaran las montañas llenas de nieve. Fueron lanzados sobre las rocas, sus casas y tierras les fueron quitadas, sus hijos les fueron robados para ser adoctrinados por la religión que ellos odiaban. Jóvenes rapaces fueron enviados entre ellos para que les quitaran sus propiedades, para perseguirlos y para exterminarlos. Miles de herejes, ancianos, mujeres y niños fueron colgados, descuartizados, quebrados sobre una rueda o quemados vivos, y su propiedad fue confiscada para beneficio del rey y de la Santa Sede. Escrito por El Papado y el Poder Civil de Thompson, página 416. Se han escrito tantos libros relacionados con estas circunstancias y que muestran estas escenas que parte el corazón, que no es necesario seguir enumerándolas. Es suficiente decir que los valdenses continuaron fieles a la verdad. Cuando llegó la reforma bajo Lutero, Zwinglio, Calvino y otros, ellos estaban listos para recibir una delegación del nuevo movimiento de reformadores, los cuales vinieron para saber de sus creencias. Había muchos de ellos en el año 1550 después de Cristo, de acuerdo con el escritor W. S. Gilly, de tal manera que 800.000 almas en las provincias de los Alpes continuaron rehusándose en aceptar las creencias y prácticas del papado. Subtítulo: La verdad es plantada en muchos países. Presionados por el poder de la verdad triunfante, los valdenses siguieron adelante hacia Europa. Cuán abarcante fue la obra de este pueblo noble. Se puede ver en las palabras de Samuel Edgar, escrito en Las variaciones del papado por Samuel Edgar, páginas 51 y 52. Los valdenses ancianos, como eran también numerosos, Vignier, entre otros historiadores, nos da una buena idea de la población. Los valdenses, dice el autor, se multiplicaron maravillosamente en Francia y también en otros países del cristianismo. Ellos tenían muchos benefactores en Alemania, Francia, Italia y especialmente en Lombardía, a pesar de la presión papal para exterminarlos. Esta secta, dice Nangis, era infinita en número, aparecieron, dice Rainerus, en casi todo el país y se multiplicaron, dice Sanderius, por todas las tierras. Infectaron, dice Caesarius,
miles de ciudades y diseminaron su contagio, dice Siaconius, casi en todo el mundo latino. Casi ninguna región, dice Gretzer, quedó libre y sin tocar de esta pestilencia. Los valdenses, dice Popliner, diseminaron no solo en Francia, sino que también en casi todas las costas de Europa y aparecieron en Galia, España, Inglaterra, Escocia, Italia, Alemania, Polonia y Lituania. Matthew Paris representa a este pueblo como estando en Bulgaria, Croacia, Dalmacia, España y Alemania. Su número, de acuerdo con Benedict, fue prodigioso. En Francia, Inglaterra, Piamonte, Sicilia, Calabria, Polonia, Bohemia, Sajonia, Pomerania, Alemania, Livonia, Constantinopla, Filadelfia y Bulgaria. Tomado del libro de Samuel Edgar, las variaciones del papado, páginas 51 y 52. Algunos han afirmado que los albigenses eran diferentes que los valdenses. Sin embargo, la verdad es que no diferían en sus creencias. Ellos son llamados albigenses solo porque venían de Albi, una ciudad francesa que era su cuartel general. Pero los decretos papales los condenaron como valdenses. Los legados papales le hicieron la guerra al creer lo que creían los valdenses. Los monjes de la Inquisición han formado su proceso y sus acusaciones contra los valdenses. Las personas los han perseguido como tales. Muchos historiadores los llaman de valdenses. Como los valdenses y los albigenses hicieron conversos entre los búlgaros, nos lo mostrará la siguiente cita de Philip Mornay. Matthew Paris dice además que ellos se diseminaron tan lejos como Bulgaria, Croacia y Dalmacia, y tomaron esa ruta y llevaron con ellos a muchos obispos. Y así llegó un Bartolomeo de Carcassonne en la región del Narbonne en Francia, delante del cual se congregaron todos, y él nombró y ordenó iglesias. Tomado del libro Mornay, El misterio de la iniquidad, página 392. Subtítulo: El protestantismo, un glorioso fruto de los valdenses. En el año 1517 después de Cristo, el amanecer de la Reforma protestante llegó a Europa. El protestantismo no era una separación de la Iglesia de Roma, sino que fue un reavivamiento de las doctrinas apostólicas tan largamente sostenidas por los valdenses. El protestantismo fue una expansión espiritual de la Iglesia en el desierto, de las iglesias evangélicas remanentes que habían venido desde los días de los apóstoles. Los valdenses eran los más puros y los más prominentes. James D. McCabe escribe concerniente a los delegados de los primeros reformadores enviados a una asamblea sinodal de los valdenses lo siguiente: así se pasó el tiempo hasta que surgió la reforma en el mundo. Los Vaudois estaban muy agradados con este despertamiento generalizado de la mente humana. Ellos entraron a corresponderse con los reformadores en diversas partes de Europa y enviaron varios de sus bárbaros hacia ellos para que los instruyeran. Los reformadores, por su parte, admitieron la antigüedad de los ritos de los valdenses y la pureza de su fe, y trataron a la iglesia de la montaña con el mayor respeto. El 12 de septiembre de 1532 después de Cristo, se realizó una asamblea sinodal en Angroma. Fue asistida por varios delegados de las iglesias de la Reforma en Francia y en Suiza. Entre ellos estaba William Farel de Francia. Él manifestó el mayor interés en las copias manuscritas de la Biblia de los Vaudois, que habían preservado desde los primeros tiempos, y a su pedido, toda la Biblia fue traducida al francés y fue enviada como un don gratuito a los Vaudois, de los Vaudois a la iglesia francesa. Tomado del libro Macab, Cruz y Corona, página 37. La simplicidad y pureza de sus vidas fue el resultado de la simplicidad y pureza de sus doctrinas. Ellos siguieron el mandamiento del apóstol Juan de que ningún hombre debía añadir ni quitar nada de la palabra de Dios. Esta actitud fue una gran defensa contra el error y constituyó la regla divina para el éxito de las empresas misioneras.
Hasta sus enemigos admitieron que sus creencias eran como las de los antiguos cristianos. Una enumeración de esas creencias suena como la predicación de Vigilantio en el siglo IV y las de Claudio en el siglo VIII. Antón Monastier muestra en las siguientes palabras algunos de los errores que ellos rechazaron. Los antiguos valdenses rechazaron constantemente las doctrinas que estaban basadas en la autoridad y en la tradición humana. Ellos repelieron con santa indignación y honor imágenes, cruces y reliquias como objetos de veneración o de adoración. La adoración y la intercesión de la bendita Virgen María y de los santos. Consecuentemente, rechazaron las fiestas consagradas a estos mismos santos, las oraciones dirigidas a ellos, el incienso y las velas que eran quemadas en su honor. También rechazaron la misa, la confesión, el purgatorio, la extrema unción, las oraciones por los muertos, el agua bendita, la abstinencia de comer carne en ciertas ocasiones y en ciertos días, los ayunos impuestos y las penitencias, las procesiones, las peregrinaciones, el celibato del clero, los monasterios, etcétera, etcétera. Las declaraciones sobre estos puntos es tan explícita como fuerte. Reinerius, su enemigo, fue obligado a admitir que era un pueblo guardador de los mandamientos. Con relación a sus maneras, él, Reinerus, escribió que eran modernos, simples, poco entrometidos con los convenios y los contratos, y que las primeras reglas de instrucción que le daban a sus hijos era el decálogo de la ley de los 10 mandamientos, escrito por Mornay en el libro El misterio y la iniquidad, página 449. Se podía esperar que las persecuciones, el aislamiento y las desesperadas circunstancias alejarían a muchas de estas personas de sus creencias y que a veces habría una cierta cantidad de conformidad con las prácticas papales. Además, cuando la Reforma manifestó un extremo liberalismo en muchas cosas que barrieron Europa, tuvo una gran influencia sobre las antiguas iglesias que tanto habían sufrido con las doctrinas a las cuales los reformadores se volvieron. Estas antiguas iglesias poseían en muchos puntos idénticas creencias con aquellas anunciadas por la Reforma. Infelizmente, en su alegría con la Reforma, ellos se conformaron con ciertos atajos de los reformadores. La Reforma fue una poderosa influencia para el bien mientras anduvo bien, pero es ampliamente reconocido que no avanzó lo suficiente. Otros, no los pioneros reformadores, fueron obligados a trabajar por la restauración de las primitivas creencias y prácticas cristianas en la Iglesia, que estaba sinceramente siguiendo los preceptos del Maestro. Subtítulo: ¿Guardaban el sábado los primeros valdenses? Antes que tomemos los casos específicos de la observancia del sábado por los antiguos valdenses, sería bueno darle una mirada al estatutos de la observancia del domingo al final de lo que normalmente se conoce como el primer periodo de la historia de la Iglesia, el cual termina con el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. El emperador Constantino, el cual fue el primer gobernante cristiano del Imperio Romano en un tiempo, cuando la Iglesia y el Estado se estaban juntando en una perfecta unión, aprobó lo que es ahora su famosa ley dominical, del 321 después de Cristo. Un comentario sobre este hecho por un diario católico romano dejará bien claro este asunto. El emperador Constantino, después de su conversión al cristianismo, hizo de la observancia del domingo un deber civil, y la ley que lo comanda se encuentra en el Código Romano. Que todos los jueces y personas del pueblo descansen y que los negocios de diversas índoles sean suspendidos en el venerable día del sol. Los que vivan en el campo pueden, sin embargo, libremente y sin falta, aplicarse a la agricultura, porque como sucede a menudo, este día es el más favorable para sembrar trigo y para plantar viñas, para que no se pierda la oportunidad ofrecida por la liberalidad divina en el momento oportuno. Ahora, casi no podemos concebir que Constantino haya aceptado el trabajo de la agricultura, si la Iglesia desde tiempos inmemorables había prohibido estrictamente entre los cristianos este tipo de trabajo que fue prohibido en un periodo posterior. Por lo tanto, ha sido la unánime doctrina de los divinos desde tiempo inmemorable que la cesación del trabajo servil
no solo es una cuestión de disciplina capaz de ser cambiada, sino que puede ser dispensada por la autoridad eclesiástica siempre que una causa razonable la presente. Existe una amplia evidencia que muestra que la cita anterior no revela ninguna condición incidental ni nada inusual en la observancia del domingo en el siglo IV. Esta era no solo la costumbre del Estado, Iglesia en general, pero se puede comprobar que la misma Iglesia afirmó que ella tenía poder suficiente como para instituir el domingo al comienzo y también decir cuánto trabajo podía hacerse o no hacerse en este día. Como evidencia damos otra evidencia del mismo diario. Para colocar el asunto en una luz bien clara, podemos decir que, de acuerdo con muchos escritores estudiosos, no fue estrictamente ordenado de abstenerse de trabajar el domingo durante las primeras eras de la Iglesia. Este día era sin duda visto por los cristianos como un día de alegría, de triunfo y de gratitud a Dios, y convinieron en la Iglesia ofrecer su homenaje al Todopoderoso, pero no hay ninguna evidencia que muestre que la cesación del trabajo era considerada obligatoria, probablemente porque podía haber un peligro de judaísmo en la cesación de trabajar y también debido a la práctica en el tiempo de persecución, la cual habría grandemente expuesto a los profesos del cristianismo. Fue considerado suficiente sustituir la oración pública por el sábado judío, especialmente el último, el cual era considerado por muchos fieles. Tomado del libro Muir, la reforma detenida. Página 233. Así es que se puede ver que el domingo en los primeros siglos cristianos no era un día santo de designación divina, sino que era más bien señalado por el hombre, y el trabajo físico era realizado. De las citas de los historiadores de la iglesia que siguen, se verá que en la iglesia del este, oriente y en todas las iglesias occidentales, excepto Roma, el sábado era públicamente observado por aquellos que se esforzaban para apaciguar a un mundo pagano adorador del sol, que le daba una prominencia especial al domingo. En contraste con el cuestionable comienzo del domingo, considera el séptimo día sábado al mismo tiempo. Las dos citas que han sido dadas antes, pero que son dignas de ser repetidas. Sócrates, un historiador de la iglesia del siglo IV, escribió esto: porque casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios del sábado cada semana, pero los cristianos de Alejandría y de Roma, a cuenta de una antigua tradición, han cesado de hacerlo. Tomado del libro Historia Eclesiástica de Sócrates. Segunda serie, volumen 2. Otra cita del historiador de la iglesia, Sozomen, que fue un contemporáneo de Sócrates, declara: las personas de Constantinopla y de casi toda parte se reúnen en el sábado y también en el primer día de la semana, y esa costumbre nunca es observada en Roma ni en Alejandría. La sustancia de estas dos citas revela que el cristianismo de la iglesia griega era un cristianismo guardador del sábado y que el cristianismo occidental, con la excepción de la ciudad de Roma y posiblemente de Alejandría, también era un cristianismo guardador del sábado. Sin embargo, existe más información específica con relación a la observancia del sábado antes del año 325 después de Cristo. Cuando uno considera la historia de España, España tuvo la buena fortuna de escapar durante siglos de cualquier influencia de la Iglesia de Roma. Su historia eclesiástica está dividida en dos periodos. Primero, el que cubre el tiempo hasta el año 325 después de Cristo. Y segundo, el periodo entre el 325 después de Cristo y el 1200. Para el estudio de los primeros 4 siglos,
es más que una fortuna que las 81 resoluciones de la Iglesia o cánones aprobados por el concilio realizado en Elvira, España, en el 305 después de Cristo, aún existen. Los registros del concilio de Elvira revelan tres cosas. Primero, hasta el tiempo de este concilio la Iglesia en España no había adoptado ningún credo y ciertamente no el credo posteriormente adoptado de Nicea. Segundo, el castigo de los miembros con faltas por la Iglesia no continuó adelante, sino que solo fueron expulsados, porque no había ningún apelo a la ley civil. Tercero, hasta el tiempo del concilio de Elvira, los movimientos hacia la unión de la Iglesia con el Estado no habían efectuado ningún progreso. Pero era evidente que los movimientos se estaban realizando en esa dirección. Cuando es un asunto de investigación en relación a qué actitud tenían los cristianos de España con respecto a la observancia del sábado, la evidencia es clara. El canon 26 del Concilio de Elvira revela que la Iglesia de España en aquel tiempo guardaba el sábado, el séptimo día. En cuanto a ayunar cada sábado, resuelto que el error se ha corregido de ayunar cada sábado. Esta resolución del concilio está en directa oposición a la política de la Iglesia de Roma, que había inaugurado, aquella de ordenar que el sábado era día de ayuno para humillar y hacerlo repugnante para las personas. ¿Qué conexión existen entre estos hechos y el de los primeros valdenses? Es este, que mientras el cristianismo en España era uno, pero cuando comenzó esa invasión de Roma con esos cristianos primitivos, el pueblo de los Pirineos se separó de los errores que se estaban enseñando. Robert Robinson escribe que las personas que vivían en los valles en diferentes países quedaron conocidos como los habitantes de los valles o vallenses. De hecho, este autor declara su creencia que los habitantes de los Pirineos eran los valdenses originales. La palabra original en latín es vallis. De ella proviene valles en inglés, valdesi en italiano, vaudois en Francia y valdenses en español. La resolución 26 del Concilio de Elvira reveló que la Iglesia primitiva de España guardaba el sábado y la historia ha comprobado que los valdenses del norte de España existían en este tiempo. Y estas conexiones comprueban la guarda del séptimo día sábado por los primeros valdenses en España. Es punto de mayor interés el observar que en el norte de España, cerca de la ciudad de Barcelona, hay una ciudad llamada Sabadell. Es un distrito originalmente habitado, con toda probabilidad, por un pueblo llamado valdenses y sabatati. ¿No se habrá originado este nombre, Sabadell, de la expresión Valle Pequeño de los Guardadores del Sábado? También se sabe que el nombre Sabatati proviene del hecho de guardar el sábado. Aún existen en la vecindad de Sabadell esos restos arqueológicos de esos antiguos pueblos. Muchos siglos después, cuando el papado dominó a España y la persecución cayó sobre estos habitantes del valle, ellos a menudo pasaron hacia el norte de Italia, donde fueron bienvenidos y donde se les dio un hogar entre los valdenses de los Alpes. Subtítulo: Los valdenses, un pueblo de la Biblia. Mientras se hacía cada vez más fuerte la Iglesia de Roma, mayor era el énfasis colocado sobre el domingo. Por otro lado, las iglesias que continuaron con el cristianismo apostólico se aferraron, tanto como fue posible, al día que Jesucristo y los apóstoles santificaron. Los valdenses fueron tan ciertamente un pueblo de la Biblia que guardaron el séptimo día sábado como el sagrado día del descanso durante siglos. 2 siglos después del Papa Gregorio I, en el 602 después de Cristo, que hubiese aprobado la bula contra la comunidad de los guardadores del sábado en la ciudad de Roma, un concilio de iglesia reveló la extensión de la guarda del sábado en esa península y que fue realizado en Friaul.
en el norte de Italia, en el 791 después de Cristo. Friaul era uno de los tres grandes ducados con el cual el reino de Lombardía se había originalmente organizado. Este concilio, en su mandato a todos los cristianos para que observaran el Día del Señor, testificó de la amplia observancia del sábado como sigue. Además, hablando del sábado que observan los judíos, el último día de la semana, el cual también lo observan todos los campesinos. Cerca de 100 años después, del 865 al 867 después de Cristo, cuando la aguda contienda entre la Iglesia de Roma y la Iglesia griega sobre los recién convertidos búlgaros y de su observancia del sábado, vino al frente esta cuestión nuevamente, que inició una controversia tal como se puede ver en la respuesta del Papa Nicolás I a las 106 preguntas enviadas a él por el rey búlgaro. Pedro Alex, hablando de un autor que estaba analizando las doctrinas de los valdenses, escribió: él las coloca como una de sus opiniones, que la ley de Moisés debe ser guardada de acuerdo a la letra y que la guarda del sábado, la circuncisión y otras observancias legales tenían que realizarse. Sin embargo, la acusación de que ellos practicaban la circuncisión se ha comprobado que es falsa. Escribiendo de los pasagianos, los cuales se cree que son la rama de los valdenses, David Benedict dice: la cuenta de su práctica de la circuncisión es, sin duda, una historia difamadora, forjada por sus enemigos, y probablemente surgió de esa manera. Debido a que ellos observaban el séptimo día, fueron llamados a manera de burla de judíos, tal como los sabatistas son llamados frecuentemente en ese día. Y si eran judíos, se siguió que circuncidaban a sus seguidores. Este fue probablemente el raciocinio de sus enemigos, pero que realmente practicaron ese rito sangriento es totalmente improbable. El escritor Adam Blair dice: entre los documentos que poseemos de las mismas personas está una explicación de los 10 mandamientos, fechada por Boyer en el año 1120 después de Cristo. Este contiene un compendio de la moralidad cristiana. Es obligatorio el supremo amor a Dios y el recurrir a la influencia de los planetas y de los hechiceros es condenado. He señalado el mal de adorar a Dios con imágenes e ídolos. Es admitido un juramento para confirmar cualquier cosa dudosa, pero el juramento profano es prohibido. Es aceptada la observancia del sábado, cesando las labores mundanales y del pecado, y haciendo buenas obras y promoviendo la edificación del alma a través de oraciones y escuchando la palabra. A pesar de la furia de los opresores, la mano protectora de Cristo estaba en su pueblo, guardador de los mandamientos. Ellos crecieron en número, pero no fue sino en el siglo XII que el obispo de Roma se horrorizó con el crecimiento de los valdenses. Los así llamados herejes en el sur de Francia eran en realidad la porción occidental de los valdenses y normalmente se les refería como albigenses, debido a su gran número de la gran ciudad de Albi. La provincia en la cual Albi atrajo la atención estaba en alianza con el rey de Francia, aun cuando no estaba incorporada legalmente en este reino. El papado estaba aliado con los reyes franceses. Se realizó un sínodo de herejes en el año 1167 después de Cristo en el distrito de Toulouse, Francia, en el cual estuvo presente Catari de Lombardía e Italia y también de Francia, Nicetas, el líder pauliciano u obispo de Constantinopla, asistió a pedido y presidió el sínodo. Pero los paulicianos, tal como lo indica Adeney, despreciaron el domingo y santificaron el sábado. Para enfrentar las nuevas condiciones económicas en las cuales se encontraba la Iglesia romana y para combatir la amenaza de la herejía, fueron formadas dos órdenes de monjes, los franciscanos y los dominicanos, tal como escribe un autor. Se había afirmado que las órdenes de los franciscanos y dominicanos fueron instituidos para silenciar a los valdenses. Cito tomado del libro Gili.
Investigaciones valdenses, página 98. Con respecto a las persecuciones de los valdenses debido a la guarda del sábado, lo siguiente se encuentra en el decreto de Alfonso, publicado cerca del año 1194 después de Cristo. Alfonso, rey de Aragón, etc., a todos los arzobispos, obispos y a todos los demás. Le ordenamos, en imitación de nuestros ancestros y en obediencia a las ordenanzas de la Iglesia, que los herejes, es decir, los valdenses, insabati y aquellos que se llaman a sí mismos los pobres de León y todos los otros herejes, deben de ser expulsados de la faz de Dios y de todos los católicos, y deben de ser echados de nuestro reino. El uso del término insabati en la cita anterior designado a aquellos que debían de ser expulsados de España, nos conduce a una consideración de los guardadores del sábado en España en los tiempos medievales. Que los insabati eran valdenses es comprobado por la declaración de Bernard Guy, famoso constructor del programa de la Inquisición, que en Sabates, entre paréntesis, Insabatati, era el nombre dado a los Vaudois o valdenses. Se puede mostrar muchas evidencias para demostrar que esos guardadores del sábado eran llamados de valdenses o de Insabatati. Hay dos ítems de interés que arrojan luz sobre el término Insabatati, usando el decreto del rey Alfonso en el 1194 después de Cristo, tal como se ha colocado arriba. El primer ítem es que existía una liturgia española gótica de los godos. Era muy diferente de la de Roma y no fue abolida hasta el año 1088 después de Cristo. La siguiente cita de Michael Guedes nos va a ayudar a mostrar la relación de los hechos. La supremacía papal era algo no conocido en la antigua iglesia gótica, de tal manera que las doctrinas papales de la transubstanciación, del purgatorio y las oraciones a los ángeles y a los santos, la adoración de imágenes, la confesión, eran muy poco conocidos en ellas, y yo puedo concebir fácilmente de sus registros, los cuales son extensos. Entonces el autor continúa diciendo en el mismo párrafo que la fe en la antigua iglesia gótica era la misma fe de la antigua iglesia británica. El lector solo necesita referirse a los primeros capítulos de este libro para comprender las evidencias dadas allí, que la antigua iglesia británica o celta santificaba el séptimo día como siendo el sábado del cuarto mandamiento. Esto constituye otro vínculo en la cadena de evidencias de que el término insabatati se refiere a los guardadores del séptimo día sábado. El segundo ítem de interés merece una nota especial. El decreto del rey Alfonso de Aragón fue dado en el año 1194 después de Cristo. Esto indica cuán tarde en la Edad Media los valdenses estaban guardando el sábado en España, que los autores papales en Alemania, Italia y Francia en ese mismo tiempo del decreto estaban colocando sus escritos contra los sabatati o insabatati, demuestra cuán diseminados estaban estas personas. Existen muchas referencias a los herejes bajo el nombre de sabatati o insabatati en los registros de la Inquisición, explicaciones de sus creencias. Sin embargo, son escasas, tal como escribe Robert Robertson. Era una máxima de los católicos evitar la mención de la herejía en sus sínodos para que no crearan el deseo en alguien de querer saber de qué era eso. Ellos les prohibían a sus predicadores citar hasta sus buenos argumentos para que las personas no tuvieran una buena opinión favorable de los autores. Esos términos, sabati, sabata, insabatati, se refieren a los guardadores del séptimo día sábado. El historiador Goldatz dice de aquellos que fueron llamados insabatati. Ellos fueron llamados insabatati no porque fueran circuncidados, sino porque guardaban el sábado de acuerdo a la ley judía. Poco después del decreto del rey Alfonso contra los insabatati, surgió un ferviente escritor papal en España, tal cual ha obtenido subsecuentemente considerable notoriedad. Este fue Lucas, de la ciudad de Tui, generalmente conocido como Lucas Tudesín.
Sus escritos dejan claro cuán fuerte y cuán numerosos eran los Insabatati en España cerca del año 1260 después de Cristo. Lucas murió cerca de 75 años antes de la aparición de Wycliffe, la estrella de la mañana de la Reforma. Un espléndido resumen de sus escritos están en la siguiente cita. Aquellos que se van a dar el trabajo de leer esta obra y que van a observar cuán cariñosamente Lucas habita sobre las presumidas opiniones de Isidoro, el santo español, como él se lamenta de que el entusiasmo español debería de enfriarse y que no debiera estallar en armas contra los enemigos de la fe católica, como él declama contra los herejes, las disputas públicas de los herejes, su profanación de las iglesias y parroquias, la llegada de Arnoldo a España y las transacciones en León, van a percibir que la mente de Lucas estaba ocupada en las consideraciones de los españoles y no con los albigenses o con los no conformistas extranjeros. Tomado de Gili, Investigaciones de los Valdenses, páginas 102 y 103. El siguiente testimonio concerniente al sábado fue dado por un prisionero valdense antes de la Inquisición, probablemente en Friburgo, Alemania. Bárbara von Diez testificó que en el último día de San Miguel, concerniente a la confesión tal como es administrada por los sacerdotes, ella no tiene nada que ver con eso. En relación a los que tienen que ver con la Virgen María, ella no tiene nada que responder. Concerniente al sábado y con los días de fiesta, ella dice, el Señor Dios nos ordenó a descansar en el séptimo día y con ello yo concuerdo. Con la ayuda de Dios y con su gracia, todos vivimos y morimos en la fe, porque es la correcta fe y el camino correcto hacia Cristo. Tomado del libro Der Blutin Skon Plus Orden Maiter Spin der Tours Resistance, páginas 30-31. La bendición de Cristo sobre estos, sus hijos perseguidos, fue tan grande que ellos entraron en muchos países. El escritor Mosheim declara que antes de la era de Lutero, ellos estaban ocultos en casi cada país de Europa, especialmente en Bohemia, Moravia, Suiza y Alemania. Muchas personas en cuyas mentes estaban profundamente enraizados los principios de los valdenses, los wiclifitas y los husitas. Después de un sínodo, cuando una delegación de reformadores se reunió con ellos se inclinaron para testimoniar públicamente más fuertemente que nunca. El 21 de enero de 1561 después de Cristo, el día después que los delegados de su iglesia habían jurado amistad eterna sobre las montañas de los Alpes, un decreto de sus enemigos fue publicado ordenándoles a todos los valdenses que asistieran a la misa. Después de varios intentos para llevarlos a las galeras, a la estaca, a la prisión y a la horca, ellos desarrollaron una resistencia tal que el duque de Savoy, influenciado por su esposa protestante, les dio amnistía. La persecución que surgió desde 1655 hasta 1689 fue muy terrible. Casi extinguió este pueblo evangélico. Horribles masacres, increíbles actos de perfidia, quema de villas, niños arrancados de sus madres para ser arrojados contra las rocas, huestes de fugitivos huyendo por las fronteras. Esos actos repugnantes fueron repetidos una y otra vez. La mitad de los valdenses fueron conducidos al exilio durante 3 años y medio. Con relación a las persecuciones de ese periodo, una autoridad declara, en 1655 después de Cristo, la persecución surgió nuevamente, y si todos los poderes protestantes de Europa no se hubieran interpuesto, el resultado habría sido completa aniquilación de los valdenses. En 1689 su pastor Enrique Arnau condujo a 900 de sus guerreros desde Suiza hasta el pueblo fronterizo de Valsille. Estos resistieron todo el invierno a un ejército de 10.000. Cuando todo parecía perdido, el duque de Savoy se unió al príncipe protestante de Holanda y se les permitió volver en paz a sus valles. Esta gran hazaña es conocido como el glorioso retorno.
En el tiempo en que el periodo de los 1260 años había expirado, esta fiel rama de la Iglesia en el desierto había asegurado la tolerancia religiosa. La persecución de los valdenses condujo a John Milton a escribir su famoso soneto sobre la última masacre en el Piamonte. Venga, oh Señora, tus santos asesinados, cuyos huesos están esparcidos sobre las gélidas montañas alpinas. Aún los que guardaron tu verdad tan pura de antaño, cuando todos nuestros padres juraron adorar rocas. No te olvides, en tu libro están registrados sus gemidos, los que eran tu rebaño y en su antiguo redil, muertos por los sangrientos piamontes que arrojaron a madres con sus hijos sobre las rocas. Sus gemidos los valles redoblaron a las montañas y ellos al cielo. Su sangre de mártir y sus cenizas fueron sembradas en los campos italianos, donde aún ejerce influencia el triple tirano que de este poder puede crecer. 100 veces que ha aprendido el camino, temprano puede volar al enemigo babilónico. El sábado del cuarto mandamiento fue observado entre personas en obediencia a la ley moral. Cuán alto fue el testimonio de los sabatistas entre los lords y príncipes puede ser visto de la siguiente cita de Lamy. Tomado de Lamy, la historia del succionanismo. Todos los consejeros y grandes lords de la corte, que ya habían caído en las doctrinas de Wittenberg, de Augsburgo, Ginebra y Zurich, como Petrowitz, Jasper, Cornis, Christopher, Famigali, John Gerendi, cabeza de los sabatistas, un pueblo que no guardó el domingo sino que el sábado y cuyos discípulos llevaron el nombre de genoldistas. Todos ellos y otros declararon las opiniones de Blandray. Existe una abundancia de testimonios que muestran las armoniosas cadenas de la doctrina que se extienden desde los días de los apóstoles hasta la Reforma, y aún después incluyendo las creencias sostenidas por los creyentes del norte de Italia, los albigenses, los wiclifitas, los husitas. Andrés Fallin, un bien conocido historiador católico romano que escribió en francés, traza hacia atrás las enseñanzas de Lutero hasta Vigilantio y Joviniano, afirmando que Vigilantio les dio sus doctrinas a los albigenses, que eran los llamados valdenses, y que esos a su vez las pasaron a los wiclifitas y a los seguidores de Hus y Jerónimo en Bohemia. Inspirados por el Redentor, los valdenses siempre estaban avanzando en los trabajos misioneros. Debido a esto, ellos estaban en ciertos lugares en cierto tiempo y fueron llamados pasaginianos. Así escribe Gili en el libro En Investigaciones Valdenses, página 61. Pasagil y Pasagini, o los habitantes de los pasos, de la palabra latina pasagium, es uno de los nombres dados por los antiguos autores a los valdenses. Una gran proporción de los valdenses, ya sea que fueran llamados por ese nombre o por otro, creían en la observancia del cuarto mandamiento como obligatorio para la raza humana. Debido a esto, fueron designados con el significativo título de insabati o insabatati, agricultores u hombres de pueblos que iban el sábado a hacer su trabajo quedaron tan impresionados al ver a los grupos de cristianos reunidos para adorar en ese día. Ellos los llamaron insabatati. El término sábado nunca se aplicó al domingo. Hablando de la ley dominical de Constantino en el año 321 después de Cristo, Robert Cox escribe: no se ha aducido ninguna evidencia que antes de la aprobación de esa ley fuera la observancia sabática del Día del Señor en ninguna parte del cristianismo. Que los valdenses se comprometerían con el sábado como si fuese observado no tenía ningún valor. Las fiestas, los ayunos, las órdenes, las bendiciones, los oficios de la iglesia y todo lo demás. Ellos lo rechazaron. Esto es dicho de ellos en Bohemia. Erasmo testifica que aún tarde, como en el año 1500 después de Cristo, esos bohemios no solo guardaban el séptimo día escrupulosamente, sino que también eran llamados de sabatistas. Así, de declaraciones históricas directas, de una evidencia histórica incuestionable que bajo diferentes nombres y designaciones los valdenses guardaron el sábado, y también debido a ser llamados sabatati o insabatati,
y otras formas de ese nombre, está claro que una de las enseñanzas y prácticas fundamentales de gran parte de los valdenses era la observancia del séptimo día como el día sagrado del cuarto mandamiento. Subtítulo: Los valdenses y la reforma. Aun cuando las iglesias reformadas transformaron la cara de Europa, fallaron en rechazar ciertas prácticas latinas que surgieron después como plagas. El pastor Robinson, en su despedida de los peregrinos que se iban a las playas de Holanda en búsqueda de un nuevo mundo, dijo que era imposible que las iglesias, refiriéndose a los reformadores, que salieron finalmente de esas gruesas tinieblas anticristianas, pudieron haber recibido toda la luz. Tal vez en las iglesias del Piamonte, en su alegría y sus sentimientos de fraternidad hacia el nuevo ejército de protestantes que habían sido capaz de continuar teniendo su pureza, la cuestión concerniente a los modernos valdenses, que tenían que ver con sus cuentas con respecto a sus primitivos hermanos medievales, no surgiría. La respuesta se encuentra en los eventos del 1630 después de Cristo. Los descendientes de los valdenses que vivieron en los valles del Piamonte fueron conducidos debido a su proximidad hacia Francia y Ginebra para abrazar sus doctrinas y su adoración, pero no retuvieron ninguna de sus antiguas reglas de disciplina hasta el año 1630 después de Cristo. Pero en este año, la mayor parte de los valdenses fueron barridos por la pestilencia y sus nuevos maestros, que obtuvieron de Francia reformado, regularon todos sus asuntos de acuerdo al padrón de la Iglesia reformada francesa. Aun cuando los valdenses eran uno en las doctrinas esenciales con la Iglesia de la Reforma, ellos no perdieron su organización separada. Las iglesias reformadas crecieron en poder a tal punto que en países como Alemania e Inglaterra estaban libres de la persecución de Roma. Subtítulo: Un despertamiento mundial con respecto a las profecías de la Biblia. El protestantismo fue largamente un abundante fruto de la iglesia en el desierto. El protestantismo rechazó la teoría en desarrollo, una importante y esencial doctrina del romanismo. A través de esta teoría, el papado afirma tener un poder innato para continuar desarrollando las enseñanzas de los apóstoles. A través de ella, Roma continuó en su desarrollo de la doctrina hasta que trajo enseñanzas contrarias a la Biblia. El cardenal Gibbon escribe: las escrituras solas no contienen todas las verdades que un cristiano tiene que creer. Tomado de Gibbons, La fe de nuestros padres, página 111. El protestantismo fue un retorno a la Biblia. Enfatiza una aplicación cada vez más consciente e iluminadora de las verdades escriturísticas. El protestantismo creció poderosamente y a medida que avanzaba en el estudio de la Biblia, sus iglesias despertaron en el siglo XVIII a la urgente necesidad de escuchar las advertencias de la profecía de la Biblia. Un estudio intensivo fue aplicado a los grandes periodos de tiempos proféticos. Así, John Wesley dijo en 1756 después de Cristo, concerniente a la bestia de dos cuernos del Apocalipsis 13: ella aún no viene, pero no está muy lejos, porque tiene que aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. El periodo profético de los 1260 años había llegado a preocupar a todos. Esto condujo a un estudio más profundo de las 70 semanas de Daniel 9, en el cual la fecha de la crucifixión de Cristo era un factor determinante. El tiempo estaba cerca para que la iglesia se levantara del desierto. Esto condujo a las consideraciones en oración y con estudio del más largo periodo de 2300 días de Daniel 8. Comenzaron a existir las sociedades bíblicas. Fueron fundadas las asociaciones misioneras. Los misioneros partieron hacia todos los países para anunciar que el tiempo del fin había llegado. Los siglos de fidelidad vistos en la historia de la iglesia del desierto fue sucedida por el periodo de la iglesia remanente, la cual guardará los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Libro: La verdad triunfante.
por Benjamin Wilkinson. Bendiciones.